En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, la historia de Tobías nos recuerda el poder de la fe y la guía divina. Acompañado por el misterioso viajero Rafael, Tobías emprende un viaje que lo llevará a descubrir su destino, enfrentar demonios y encontrar el amor verdadero. ¿Quién era este personaje bíblico? ¿Qué enseñanzas nos deja su increíble aventura? Si quieres conocer más sobre esta fascinante historia, quédate hasta el final y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo ayuda a seguir creando contenido inspirador. Navega con nosotros a través de las antiguas escrituras para comprender a fondo el valioso legado de Tobías y su papel en la tradición bíblica. No te pierdas este emocionante viaje por uno de los episodios más impactantes de la Biblia. La historia de Tobías es un gran recordatorio de la fe y perseverancia en medio de las pruebas. En el libro de Tobías, uno de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, vemos cómo un hombre justo se enfrenta a sufrimientos incomprensibles, pero nunca pierde su fe en Dios. El libro comienza presentando a Tobías, un hombre israelita que, a pesar de su vida en cautiverio en Nínive, se esfuerza por vivir de acuerdo con la ley mosaica. Incluso cuando su vida estaba en peligro, Tobías continuó enterrando a los muertos, una obra de misericordia que era considerada impura y que otros habían dejado de hacer por miedo al rey. Tobías era un israelita de la tribu de Neftalí, que estaba situada al norte de la tierra prometida. Esta tribu fue llevada en cautiverio por el rey de los asirios, Salmanasar, a la lejana ciudad de Nínive sobre el año 720 a.C. A pesar de sentirse prisionero en un país extraño, Tobías no abandonó la senda de la verdad, de forma que todos los días repartía generosamente cuanto tenía con los hermanos de su nación que también estaban cautivos como él. Se casó con una mujer de su tribu llamada Ana, de la que tuvo un hijo, a quien puso su nombre Tobías, y le enseñó desde la niñez a amar a Dios y a guardarse de todo pecado. Porque se acordaba del Señor con todo su corazón, Dios le hizo grato a los ojos del rey Salmanasar, el cual le dio libertad para hacer cuanto le gustase. Un día llegó a la ciudad de Rayis con 10 talentos de plata que el rey le había pagado por algún servicio importante, y viendo en necesidad a Gabelo, de su misma tribu, le prestó desinteresadamente ese dinero pidiéndole a cambio un recibo firmado de su mano. Al morir Salmanasar le sucedió en el trono su hijo Sargón, y luego Sennacherib, que tenía gran odio contra los israelitas, los castigaba y mataba cuanto quería. Tobías procuraba consolar a sus compatriotas, sustentando a los hambrientos, vistiendo a los desnudos, repartiendo sus bienes entre ellos y enterrando a los muertos. Llegó esto a oídos del malvado rey, el cual, enfadado, mandó quitarle la vida y todos sus bienes, pero como tenía muchos amigos, se escondió con su familia. Y salvó su vida. Al poco tiempo, Sennacherib murió y Tobías pudo volver a la vida normal y recuperar sus bienes. Un día de fiesta, Tobías preparó una buena comida y encargó a su hijo que buscase a algunos de su tribu más necesitados para que comieran con ellos. Pero, al regresar, su hijo le contó que en la plaza de la ciudad yacía muerto un israelita. Al instante, y sin probar bocado, se levantó de la mesa y trajo hasta su casa el cadáver para enterrarlo por la noche. Después de darle sepultura, Tobías comió. Al volver a su casa un día, cansado de enterrar a tantos, se quedó dormido junto a una pared, entonces le cayó en los ojos estiércol caliente de un nido de golondrinas y se quedó ciego. Tobías no se quejó contra Dios por esta desgracia, sino que permanecía fiel y agradecido al Señor a pesar de las lamentaciones de algunos de sus amigos y familiares. Ana, la mujer de Tobías, iba todos los días a tejer y traía a su casa el sustento que podía ganar con el trabajo de sus manos, pero a veces se enfadaba y le decía: «Es evidente que ha fracasado tu esperanza, ahora se ve el fruto de tus limosnas». Tobías se entristecía muchísimo al oír estas cosas y pedía a Dios que se llevase su espíritu en paz, pues mejor era morir que vivir de aquella manera. Pero, al mismo tiempo,
estaba sucediendo en una ciudad lejana llamada Rayis, conocida como la ciudad de los Medos, algo que aparentemente no tiene nada que ver con esta historia. Una hermosa joven llamada Sara sentía gran pena porque había tomado marido 7 veces y un demonio los había matado a todos al poco de casarse. Sara había escuchado las burlas de una de sus criadas y subiendo al cuarto más alto de su casa pasó 3 días y 3 noches sin comer ni beber. Sara suplicaba a Dios con lágrimas en los ojos que le librase de esta deshonra. Al tercer día terminó su oración y se sintió muy consolada por el Señor, al cual le decía: «Tú sabes, Señor, que he conservado mi alma limpia. Jamás estuve, ni traté, con gente frívola. Si consentí en tomar marido fue para amarle como tú quieres y no por un afecto impuro mío. Tal vez tú me has reservado para otro esposo, pues tus designios sobrepasan la capacidad de nosotros los hombres. Tú no te alegras con nuestra desgracia y después de la tempestad nos traes la calma, y después de las lágrimas y el llanto nos das la alegría, oh, Dios de Israel, bendito sea tu nombre por los siglos». La piadosa costumbre israelita de rezar, hacer penitencia y ayunar 3 días y 3 noches seguidos, para suplicar algo de especial importancia a Dios se repite varias veces en las Sagradas Escrituras. La veremos también en Judith y en Esther. La Iglesia nos recomienda seguir esta devota práctica frecuentemente a lo largo de nuestra vida. Nosotros la llamamos ejercicios espirituales o curso de retiro espiritual y consiste en apartarse unos días de nuestras actividades ordinarias para recoger nuestra alma en oración y penitencia más intensas con Dios nuestro Señor. Fueron oídas al mismo tiempo las plegarias de Tobías y Sara en la presencia del soberano Dios que todo lo ve desde el cielo, y fue enviado Rafael, el santo ángel del Señor, a la tierra para que sanase a ambos. Creyendo Tobías que Dios había escuchado su oración en el sentido de que le concediera la muerte, llamó cerca de sí a su hijo Tobías y le dio sabios consejos para llevar una vida recta practicando las obras de caridad y de misericordia, y le añadió: «Te comunico también, hijo mío, que, siendo tú aún niño, presté 10 talentos de plata a Gabelo, en Rayis, la ciudad de los Medos, y tengo todavía en mi poder el recibo firmado de su mano. Procura ir allá para cobrar ese dinero devolviéndole el recibo». Tobías rogó a su hijo que no fuera solo y que buscara un hombre fiel para que lo acompañara, pagándole el jornal correspondiente, pues el camino era largo y peligroso. Salió, pues, Tobías hijo, y encontró un gallardo joven que estaba ya con el vestido ceñido, y como dispuesto a emprender un viaje. Sin saber que era un ángel de Dios le saludó diciéndole: «¿De dónde eres, buen muchacho?». Él respondió: «De los hijos de Israel». Replicóle Tobías: «¿Sabes el camino que va al país de los Medos?». «Sí que lo sé», respondió el otro, «muchas veces he recorrido todos aquellos caminos, y me he hospedado en casa de Gabelo, nuestro hermano que vive en Rayis». Tobías sorprendido le dijo: «Aguárdame, te lo ruego, que voy a informar de todo esto a mi padre». El padre quedó admirado y rogó al joven que entrase en su casa. Al entrar saludó a Tobías diciendo: «Sea siempre contigo la alegría». Este respondió: «¿Qué alegría puedo tener yo que vivo en tinieblas y no puedo ver la luz del cielo?». Replicó el joven: «Ten buen ánimo porque pronto serás sanado por Dios». Tobías le preguntó: «¿Podrás llevar a mi hijo a casa de Gabelo, en Rayis?». Contestó el ángel: «Yo lo llevaré y te lo devolveré sano y salvo». El joven dijo llamarse Azarías, y, después de conversar un rato con él, a Tobías le pareció que era la persona adecuada para acompañar a su hijo, así que los despidió con estas palabras: «Id en buena hora, Dios bendiga vuestro viaje, y su ángel vaya en vuestra compañía». He aquí una bonita bendición que podemos hacer cuando tengamos que viajar. Cuando partieron, Ana comenzó a llorar entristecida, pero Tobías le dijo: «No llores, nuestro hijo llegará salvo, y salvo volverá a nosotros, y tus ojos lo verán, pues creo que un buen ángel de Dios lo acompaña disponiendo todo para que vuelva con gozo a nuestra casa». Partió, pues, Tobías hijo seguido de su fiel perrito, e hizo su primera parada junto al río Tigris. Fue a lavarse los pies cuando, de repente,
un enorme pez se lanzó sobre él para devorarlo. En ciertos ríos hay peces tan grandes que nos harían temblar de miedo si aparecieran ante nosotros. Algunos se han extinguido. El pez de río más grande del mundo actualmente se llama pez gato gigante del Mekong, que puede llegar a pesar 300 kilos. Y a medir casi 3 metros de largo. Tiene una gran boca pero no tiene dientes y solo come algas y vegetales. Tobías gritó, «Señor, que me embiste». Pero el ángel le dijo, «Cógelo por las agallas y tíralo hacia ti». Tobías venció al miedo y logró sacar al colosal pez que palpitaba a sus pies en lo seco. Dijo el ángel, «Desentraña ese pez, y guarda su corazón, la hiel y el hígado, pues son necesarios para hacer útiles remedios». Hecho esto, asaron parte del pez y se la llevaron para comer por el camino, otra parte la salaron para alimentarse hasta llegar a Rayis. Tobías preguntó al ángel, «Dime, hermano mío Azarías, ¿qué virtud curativa tienen estas partes del pez que me has mandado guardar?» Este respondió, «Si pones sobre las brasas un pedacito del corazón del pez, su humo ahuyenta toda clase de demonios, ya sea del hombre, ya de la mujer, de tal manera que no se acercan más a ellos. La hiel sirve para untar los ojos ciegos cubiertos de catarata para que sanen». Preguntó Tobías al ángel, «¿Dónde quieres que nos hospedemos?» Él respondió, «Aquí vive un hombre llamado Raguel, pariente tuyo, de tu tribu, que solo tiene una hija llamada Sara. A ti te tocan todos sus bienes y debes pedirla en matrimonio». Tobías dijo, «Pero tengo entendido que ha tenido 7 maridos y que a todos ellos los mató un demonio. Temo, pues, que a mí me suceda lo mismo, y que, como también soy hijo único de mis padres, mi muerte les llene de dolor en su vejez». Entonces el ángel Rafael dijo, «Óyeme y te enseñaré cuáles son aquellos sobre quienes tiene potestad el demonio, son los que abrazan con tal disposición el matrimonio que apartan de sí y de su mente a Dios, dejándose llevar de su pasión, como animales sin entendimiento, sobre estos tiene poder el demonio. Pero tú, cuando tomes a Sara por mujer, haz, antes que nada, 3 días de oración en su compañía. En la primera noche quemarás el hígado del pez y quedará ahuyentado el demonio. En la segunda noche serás admitido en la unión de los santos patriarcas. En la tercera alcanzarás la bendición para que de vosotros nazcan hijos sanos. Pasada la tercera noche recibirás a tu mujer en el temor del Señor, para que consigas en tus hijos la bendición reservada al linaje de Abraham». Entraron, pues, en casa de Raguel, el cual los recibió con alegría. Y mirando Raguel a Tobías comentó a su mujer, «¿Cómo se parece este joven a mi primo hermano?». Luego les preguntó, «¿De dónde sois, oh jóvenes, hermanos nuestros?». Le respondieron, «De la tribu de Neftalí, de los que estamos cautivos en Nínive». Díjoles Raguel, «¿Conocéis a Tobías, mi primo hermano?». «Le conocemos», respondieron ellos. Entonces Raguel habló muchas cosas buenas de Tobías, pero el ángel le dijo, «Ese Tobías de quien hablas, es el padre de este chico». Raguel, emocionado, se echó sobre él besándole con lágrimas, y sollozando sobre su cuello, dijo, «Bendito seas tú, hijo mío, porque eres hijo de un varón bueno, muy bueno». Lloraron también Ana, su mujer y Sara, la hija de ambos. Después de hablar así, mandó Raguel matar un carnero y preparar un convite, invitándolos. Pero Tobías dijo, «Yo no comeré ni beberé hoy aquí, si antes no me otorgas a Sara, tu hija, por esposa». Al oír estas palabras se pasmó Raguel, sabiendo lo que le había sucedido a los 7 maridos que se habían casado con ella, y no se atrevía a contestar. El ángel le animó, «No temas dársela, porque es a este, que teme a Dios, a quien debe darse tu hija por mujer, por eso ningún otro ha podido poseerla». Raguel respondió lleno de alegría, «Creo que Dios ha escuchado mis oraciones y mis lágrimas en su presencia. Y creo que por esto os ha traído a mi casa, a fin de que Sara reciba esposo de entre sus parientes según la ley de Moisés. No tengas pues duda,
Tobías, de que te la daré, y tomando la mano derecha de su hija, la puso en la derecha de Tobías, e invocando a Dios, los bendijo. Luego hicieron la escritura matrimonial y celebraron el convite bendiciendo al Señor. Sara estaba agradecida aunque temerosa, pero su madre la consoló asegurándole que el Señor del cielo la llenaría ahora de alegría. Esa noche, entró Tobías en el aposento de su esposa y, acordándose de lo dicho por el ángel, sacó de su alforja un pedazo del hígado y lo puso sobre unos carbones encendidos. Con eso, el ángel Rafael apresó al demonio sin que lo viera Tobías y lo expulsó al desierto. Tobías, por su parte, habló dulcemente a la doncella diciendo: «Levántate, Sara, y hagamos oración hoy, y mañana, y pasado mañana de nuevo 3 días de recogimiento y oración, porque estas 3 noches nos uniremos primero con Dios, pues somos hijos de santos y no podemos unirnos a la manera de los gentiles, que no conocen a Dios. Luego viviremos amorosamente nuestro matrimonio». Y levantándose, juntos oraban a Dios para que les fuese dada salud y llegaran sanos a su vejez. Antes del amanecer, Raguel tuvo dudas y fue con unos criados a cavar una sepultura para Tobías. Luego envió a una de las criadas de su mujer a comprobar si había muerto para enterrarlo temprano. La criada entró en el aposento y los halló sanos y salvos durmiendo tranquilamente. Enseguida volvió para dar la buena noticia. Raguel y Ana, su esposa, bendijeron nuevamente al Señor llenos de alegría, y mandaron que se rellenase la fosa que habían abierto, antes de que se despertasen los nuevos esposos. Ese día hicieron una gran fiesta e invitaron a todos los vecinos y amigos. Raguel suplicó a Tobías que se quedase en su casa 2 semanas más. También le regaló la mitad de todo lo que poseía e hizo testamento para que, una vez muertos ellos, pasase a los recién casados la otra mitad. Tobías, Sara y sus padres viven el resto de sus días de manera próspera y piadosa, siempre dando gracias a Dios. La historia de Tobías es una muestra del poder de la fe, la obediencia a Dios y su cuidado providencial. La historia de Tobías se encuentra en el libro de Tobit, que es parte de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Este libro se incluye en algunas versiones de la Biblia, como la católica, pero no está presente en otras, como la protestante. En el libro de Tobit, Tobías es el hijo de Tobit y Ana. Tobit era un hombre justo y temeroso de Dios que, en medio de la tribulación, oró para morir. Dios respondió a su oración enviando al ángel Rafael, que se disfrazó de humano y acompañó a Tobías en un viaje lleno de aventuras. Uno de los versículos más conocidos y significativos de esta historia se encuentra en Tobit 12-15. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen acceso al Señor. Esta historia enseña principalmente sobre la fe, la obediencia a Dios, la piedad filial, la generosidad para con los necesitados y el matrimonio sagrado. Tobías es hijo de un piadoso judío llamado Tobit, quien pertenecía a la tribu de Neftalí. El relato de Tobías tiene lugar en el contexto del exilio del pueblo de Israel en Asiria, específicamente en Nínive, donde residían Tobit y su familia. La historia de Tobías se centra en su viaje a Media por mandato de su padre para recuperar una suma de dinero que Tobit había depositado allí. Durante este viaje, es acompañado por el arcángel Rafael disfrazado de hombre. Esta travesía y las pruebas que sufrió, así como la ayuda divina que recibió, son narradas con detalle en el libro de Tobit. Tobías, por lo tanto, es un ejemplo de piedad, obediencia y respeto a la tradición ancestral, aunque también de valentía y determinación al enfrentar los peligros de su viaje. La historia de Tobías, también conocida como el libro de Tobit, tiene varios versículos clave. En Tobit 4-19, Tobit aconseja a su hijo: bendice al Señor tu Dios todos los días, da alegremente parte de todo lo que tienes. Otro versículo importante es Tobit 6-17, donde el arcángel Rafael explica a Tobías cómo ahuyentar al demonio Asmodeo y casarse con Sara. Cuando entres en la alcoba, toma el hígado y el corazón del pez, y ponlo sobre las brasas del incienso.
El olor ahuyentará al demonio y éste no volverá más. ¿Cómo se interpreta la relación de Tobías y el arcángel Rafael según los versículos bíblicos? En los versículos bíblicos, específicamente en el libro de Tobías del Antiguo Testamento, se relata la relación entre Tobías y el arcángel Rafael como una de guía y protección. Rafael, disfrazado de humano, viaja junto a Tobías en su peligroso viaje para casarse con su prometida Sara, quien estaba atormentada por un demonio. Rafael no solo protege a Tobías, sino que también le ayuda a deshacerse del demonio y a curar la ceguera de su padre, Tobit. Al final de la historia, Rafael revela su verdadera identidad divina, especificando que fue enviado por Dios para ayudar a Tobías y a su familia debido a su rectitud y fe. Por lo tanto, la relación entre Tobías y el arcángel Rafael es simbólica de la guía, protección y amor que Dios provee a sus seguidores fieles. ¿Qué enseñanzas se pueden extraer de los versículos bíblicos sobre Tobías? Los versículos bíblicos sobre Tobías, presentes principalmente en el libro de Tobit, ofrecen diversas enseñanzas. Primero, nos enseñan sobre la importancia de la fe y la obediencia a Dios. A pesar de su ceguera y otras pruebas, Tobit nunca dejó de rendir culto a Dios y mantenerse fiel a sus mandamientos. Además, los versículos enseñan sobre la bondad y la caridad hacia los demás. Tobit era conocido por su compasión hacia los pobres y desafortunados, incluso arriesgando su vida para darles una digna sepultura. Por último, la historia de Tobías y el ángel Rafael ilustra la creencia en la intervención y guía divina. A pesar de los momentos difíciles, siempre hay esperanza si confiamos en Dios. En resumen, los versículos bíblicos sobre Tobías nos enseñan a mantener la fe en Dios, practicar la bondad hacia los demás y creer en su presencia y guía divina en nuestras vidas. ¿Qué simbolizan los viajes de Tobías en los versículos bíblicos? Los viajes de Tobías en los versículos bíblicos simbolizan la fe y la obediencia a Dios, así como el viaje espiritual que todos los creyentes deben emprender. A través de sus peripecias, vemos cómo la confianza en Dios puede llevarnos a superar obstáculos y enfrentar desafíos. Los viajes también reflejan la importancia de la piedad, la caridad y la virtud. En este viaje, Tobías es acompañado por el ángel Rafael, que representa la protección y guía divina en nuestras propias vidas. ¿Cómo se representa a Dios en los versículos bíblicos sobre Tobías? En los versículos bíblicos sobre Tobías, se representa a Dios como un guía divino, un curador y un proveedor de ayuda. Se destaca su misericordia y bondad, especialmente a través de la figura del ángel Rafael, enviado para proteger a Tobías. También se muestra a Dios como alguien que oye y responde a las oraciones, ya que después de sus súplicas, Dios envía ayuda a Tobías y a su familia. ¿Por qué es importante la historia de Tobías en el contexto de la Biblia? La historia de Tobías, también conocida como el libro de Tobit, es importante en el contexto de la Biblia porque enseña lecciones esenciales sobre la fe, la providencia divina, el matrimonio y la importancia de cumplir con los deberes familiares. El libro presenta la historia de un hombre justo llamado Tobías que, a pesar de su exilio y su ceguera, nunca pierde la fe en Dios. Además, enseña sobre la providencia divina al mostrar cómo Dios envía al arcángel Rafael para ayudar a Tobías y su familia en sus tribulaciones. Por otro lado, la historia de Tobías y Sara se convierte en un ejemplo del sacro matrimonio, al demostrar que el matrimonio debe ser considerado más allá del deseo carnal y centrándose en la búsqueda de compasión y verdadero amor. Finalmente, Tobías muestra gran respeto y cuidado hacia su padre y madre, subrayando la importancia del deber filial en la tradición judía. En general, la historia de Tobías es una fuente de orientación moral, fe y esperanza en medio de las dificultades y pruebas de la vida. ¿Cuáles son algunos versículos bíblicos que se refieren específicamente a la fe y la perseverancia de Tobías? En el libro de Tobías, un libro deuterocanónico del Antiguo Testamento, hay numerosos versículos que hablan sobre la fe y la perseverancia de Tobías. Aquí algunos de ellos. Tobías 2:18,
Dijo entonces yo a mi mujer, anda, hermana, devuelve el salario que te han dado, ¿acaso has sido hurtado? Este versículo muestra la fe y la integridad de Tobías a pesar de las circunstancias adversas. Tobías 3:12, ahora, Señor, tú juzgas que estoy libre de toda culpa en este asunto. Ahora, Señor, escucha mi oración, ten piedad de tus siervos, tú que eres misericordioso, y haz que yo y mi marido podamos envejecer juntos. Aquí, Tobías reza con fe y perseverancia pidiendo la misericordia de Dios. Tobías 4:19. Bendice al Señor todos los días, pídele que dirija tus pasos para que siempre te mantengas en sus caminos. Este versículo refleja la fe constante y la determinación de Tobías de seguir el camino de Dios. Tobías 5:22, no te preocupes, hermano. Tendrá un buen viaje, y nosotros volveremos sanos y salvos a casa. Mientras tú estés fuera, tu madre y yo no dejaremos de pensar en ti. A pesar del peligro inminente, Tobías tiene fe en su viaje y persevera. Tobías 12:12, cuando oraban ustedes dos, yo estaba presente y escuchaba sus plegarias. Este versículo muestra que Dios escucha las oraciones de Tobías, lo que refuerza su fe y perseverancia. Deuteronomio 30:4, aunque hayas sido llevado a la tierra más lejana bajo el cielo, desde allí el Señor tu Dios te recogerá y te hará regresar. Este versículo refleja la situación de Tobías y su familia en el exilio, mostrando la fidelidad de Dios incluso en la dispersión. Daniel 1:8. Daniel, sin embargo, decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió permiso a los jefes de los funcionarios para abstenerse de ellos. Al igual que Daniel, Tobías permanece fiel a las leyes dietéticas judías incluso en el exilio. Hechos 10:2, él y toda su familia eran piadosos y temerosos de Dios, dio muchas limosnas al pueblo y oró continuamente a Dios. Esta descripción de Cornelio hace eco de las cualidades de Tobías, conocido por su piedad y generosidad. Proverbios 1917, quien tiene compasión de los pobres, presta al Señor y Él le recompensará generosamente. Este proverbio refleja la actitud generosa de Tobit al ayudar a los necesitados, como se describe en Tobit 1. Mateo 25:36, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me cuidasteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Los actos de misericordia de Tobit, como enterrar a los muertos, se alinean con esta enseñanza de Jesús sobre el cuidado de los necesitados. En conclusión, la historia de Tobías en la Biblia es una narrativa que nos enseña valores primordiales como la fe, la obediencia y el amor al prójimo. La intervención divina en sus pruebas y desafíos muestra cómo Dios actúa en nuestras vidas cuando mostramos devoción y fidelidad a Él. Asimismo, su historia conyugal con Sara destaca la importancia del amor puro y sagrado, marcando pautas para las relaciones matrimoniales basadas en el respeto, el amor y la bendición de Dios. Esta historia también enfatiza en la relevancia del trabajo diligente y la integridad en nuestra vida cotidiana, valores representados en la figura de Tobías y que son fundamentales en la construcción de una sociedad justa y equilibrada. Finalmente, el relato de Tobías nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra relación con Dios, desafiándonos a permanecer fieles en tiempos de adversidad y a mantener siempre la esperanza en su misericordia. Como creyentes, debemos estar listos a recibir instrucciones de Dios, a través de su santísima palabra en la Biblia, y así poder descifrar las señales en nuestro camino, al igual que Tobías. Por todo esto, invito a todos los lectores a profundizar en la historia de Tobías en la Biblia, a reflexionar sobre sus enseñanzas y a aplicarlas en nuestra vida diaria, para caminar con fe y confianza hacia un futuro lleno de la gracia de Dios.